Taller de Radio Centro Juvenil Mercado Victoria presenta informe sobre la ley integral para personas trans. Hablando consigo misma, siguiendo el consejo mejor. el proyecto de ley integrada para personas trans. Plantea la creación de políticas públicas específicas dirigidas a esta población. La propuesta consta de 20 artículos, apoyados entre otros insumos en los datos obtenidos por el primer Censo Nacional de Personas Trans, realizado por el Ministerio de Desarrollo en el año 2016. A continuación compartimos algunos datos recabados por el Censo Nacional de Personas Trans de 2016. En Uruguay viven hoy 933 personas trans, el 0,02% de la población nacional. Y el 88% son mujeres, el 40% se concentran en el área metropolitana de Montevideo. El promedio de edad población trans de 36 años, mientras que la expectativa de vida supera por poco los 40 años. Solo el 2% de estas personas tienen hoy más de 65 años, un nivel 7 veces inferior al de la población en general. ¿Por qué no llegan a ser viejos y viejas?, se preguntó ante los legisladores el director nacional de promoción sociocultural del Ministerio, Federico Grañ. Las razones son múltiples: discriminación, violencia, exclusión del núcleo familiar a edad temprana, Exclusión de los centros educativos e imposibilidad de contar con un trabajo formal y estable, quedando en su mayoría restringidas al comercio sexual como estrategia de supervivencia. El 58% de las personas censadas declararon haber sido discriminadas por algún miembro de su propia familia. Al momento del censo, solo el 19% de las personas se había realizado el cambio de identidad. Un número similar estaba iniciando el trámite, mientras que el 62% jamás lo había hecho. Las causas también son variadas. Mientras el 9% declaró que no sabía de la existencia de la ley, el 7% respondió que no lo hizo por temor a que la familia se opusiera al trámite. un 5% de los censados adujo que estaba ya cobrando prestaciones y tenía el temor de perderla por iniciar el proceso, lo que según Graña habla también de la falta de información existente. El ingreso promedio de una persona trans en Uruguay es de apenas 7.418 pesos mensuales. A su vez, cuando superan los 51 años, este ingreso se reduce a 3.764. Solo el 38% declaró ser asalariado o asalariada, una condición que aplica solo el 37% de las mujeres trans frente al 67% de los hombres. El 25% afirmó ser trabajador independiente y un 32% dijo ejercer el comercio sexual como única actividad remunerada. El dato que preocupa, dijo Grañ, es que el 74% de las mujeres trans entrevistadas se dedican o se dedicaron a la prostitución, mientras que el 87% de los hombres nunca la ejercieron. En concreto, el 30% de la población trans del Uruguay está desocupada, una cifra más de 3 veces mayor a la del promedio general. En cuanto a la educación, el 61% de las personas censadas no cuentan con el ciclo básico completo. El 12% ni siquiera tiene la primaria finalizada. Solo el 24% terminó los 3 primeros años de secundaria, fenómeno que está directamente relacionado con el abandono temprano del hogar. Entrevista a Delfina Martínez. Para conocer los alcances de esta ley de la población trans en el Uruguay, conversamos con la activista colectiva Unión Trans, Delfina Martínez. En el primer audio que vamos a escuchar, consultamos a Delfina sobre la importancia de que se apruebe esta ley para la población trans, tiempos de aprobación y el proceso parlamentario de esta ley. Primero que nada,
significaría tener una calidad de vida mejor para, para poder superar la expectativa de vida que hoy nos llega a los 40 años, que es una expectativa de vida demasiado baja para la época en la que estamos, ¿no? Y en realidad lo que trata justamente es eso, de los derechos más fundamentales. ¿Cuál es la fecha límite para que se apruebe? Y bueno, en realidad tendría que ser hasta antes de diciembre se tendría que aprobar. Y de hecho, ese es un problema que estamos teniendo ahora, porque ahora está la rendición de cuentas, entonces hasta que no se termine la rendición de cuentas no se va a volver a establecer lo que es la Comisión de Población y Desarrollo, que es por donde entró al Poder Legislativo este proyecto de ley, y donde estuvo 1 año y medio dormido, porque también hubo como casi 1 año donde se abrió el espacio para la sociedad civil y para también otras organizaciones o pseudo organizaciones que venían todas desde un mismo lugar, que es, desde el lugar de la Iglesia de Misión Vida, que buscaba de alguna manera, como de distintos nombres, marcar una postura diciendo como que eran distintas representatividades cuando en realidad era lo mismo. Y bueno, durante todo ese tiempo, incluso dentro de esa comisión, esta gente tiene una persona que es aliada, entonces que también salió públicamente a felicitar a esos padres responsables que habían presentado las firmas para que no se apruebe el proyecto de ley. Maniobras ahí que no estuvieron del todo bien, sobre todo viviendo en un sistema democrático, ¿no? Que no se respetó eso. Y bueno, y ahora en realidad se piensa que más o menos a mediados de octubre, calculando los tiempos de la rendición de cuentas, que entraría recién para ser discutida en el Senado y después pasaría a la Cámara de Representantes. Visibilidad. El artículo 3 incorpora a la identidad de género como variable en todos los sistemas oficiales de información estadística. Esto incluye el censo, la encuesta continua de hogares, los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y todas las mediciones públicas que releven lo variable sexo. A continuación escuchamos a Delfina contarnos las definiciones de identidad y expresión de género y las importancias de este artículo. Bueno, la identidad de género es el género con el que tú te sentís identificado o identificada, que va por otro lado que lo que es la expresión de género, que la expresión de género es lo que expresás hacia el afuera, cómo te vestís o cómo vivís socialmente, la representación de tu género, o sea, de tu identidad de género. Y bueno, la identidad también no está ligada siempre necesariamente a lo que es la genitalidad. Por lo tanto, está lo que es el género o el sexo asignado al momento de nacimiento, que generalmente sí está correlacionado con la genitalidad, pero en esto de la autopercepción, de cómo cada una y cada uno se autoperciba, ahí es cuando entra, cuando estamos hablando de lo que es identidad de género, ¿no? Es súper importante en realidad porque lo que no se nombra no existe, básicamente. Entonces, como no hemos sido nombradas las personas trans o no hemos sido nombradas correctamente, históricamente hemos estado en esos lugares comunes que tienen que ver siempre con la deshumanización, ¿no? Con el no reconocimiento de los derechos, con de repente, no sé, representaciones de lo trans a través de lo que es la parodia, lo que es la burla, o lo que es también siempre, no sé, solamente las crónicas policiales, donde se mata una y ni siquiera se reconoce, se la mata doblemente, porque hoy en día ya no pasa, porque la lucha de los colectivos de alguna manera ha incidido en lo que es la opinión pública hoy,
pero hace muy poco tiempo pasaba de que mataban a una y ponían tipo que mataron a un hombre vestido de mujer o a un hombre con peluca, haciendo como un doble asesinato, ¿no? Porque están matando a la identidad también de la persona, de cómo se percibió durante toda su vida. Eh, y bueno, nada, y esto que decías recién de la visibilidad, que es uno de los artículos que plantea este proyecto de ley, que esté la variable identidad de género en todos los censos y todas las estadísticas que hayan. Bueno, en realidad es como súper importante por eso mismo que te decía, porque el nombrarse hace que de alguna manera existas, y que existas hace que puedas también reclamar tus derechos cuando son vulnerados. El trabajo. En el artículo 9 se determina un cupo de 1% para personas trans en los llamados de trabajo en diversos ámbitos públicos. El censo de 2016 marca que más del 30% de la población trans está desocupada, más del triple del desempleo promedio en Uruguay, y solo el 38% declaró ser asalariado. Bueno, primero que también habla de lo que es el trabajo precarizado, ¿no? Porque se habla de que es un mínimo porcentaje el que accede a 38% a ser asalariados, a estar en el FONASA. En realidad habla de que cuando accedemos a un trabajo que no sea lo que es el comercio sexual, siempre es precarizado, siempre es tipo o no te ponen en caja, y para pagarte menos, siempre es como de favor, como una cosa tipo, nunca un reconocimiento de lo que son los derechos laborales. Y bueno, de hecho ese es un problema grandísimo que tenemos como colectivo, porque bueno, históricamente se nos ha puesto en ese lugar también, ¿no? En el lugar de ser un objeto, de la cosificación, donde vos solamente cuando se te da un lugar en esta sociedad es bueno colocarte también siempre en eso, en los sueldos más bajos, en tener que, no sé, siempre limpiar un piso. Y no estoy diciendo que limpiar un piso sea denigrante. De hecho, mi madre es empleada doméstica y lo ha sido durante toda la vida, pero también eso habla de una situación estructural, ¿no? Que pasa también por el ser negra, por el ser mujer. Con las personas trans pasa exactamente lo mismo. Y bueno, en realidad hay como un tema de que me parece que lo estructural habla de un fracaso de los gobiernos también, habla de un fracaso de este sistema. Educación. El artículo 12 refiere a la inclusión educativa. Establece que instituciones educativas deben asegurar que las personas trans no sean excluidas por su identidad y deben presentar apoyo psicológico, pedagógico, social y económico en caso de que sea necesario para que pueda concretar su trayectoria educativa. De acuerdo al censo, el 61% de las personas trans no cuentan con ciclo básico completo y el 12% ni siquiera tiene la primaria finalizada. Solo el 24% terminó los 3 primeros años de secundaria. A continuación, Delfina nos habla de las dificultades que plantea el sistema educativo para la población trans y su periplo por la educación pública uruguaya. El sistema educativo como está hoy depende solamente de la buena voluntad de quienes están a cargo de las instituciones educativas. Por eso es necesario también que se legisle sobre la educación, porque la educación también es como
fundamental y determinante para el acceso al trabajo después, posteriormente. Ahora lo que se le llama bullying, en realidad pasó siempre. Lo único que no sé por qué ahora está de moda como llamarle bullying, cuando en realidad estamos hablando de violencia, que bueno, es lo que pasó siempre y nadie se hizo cargo nunca cuando tenía que ver con este tema, ¿no? Como que siempre se trataba de alguna manera adoctrinar sobre la persona que estaba siendo la víctima, ¿no? Como bueno, entonces no sé, no te pintes las uñas porque si te van a pegar, entonces no te pintes las uñas, o no te dejes el pelo largo, o no te maquilles, o capaz que el pantalón tenés que venir con un pantalón más holgado, como cosas así como justificando que la violencia sobre las personas LGBT en general, porque no solamente hacia las personas trans, sí, obviamente las personas trans y las feminidades trans hemos sido históricamente como mucho más violentadas, o como más también en la cara de todo el mundo, pero en realidad es un problema que ha pasado históricamente desde la comunidad LGBT en los centros educativos. Entonces lo que se busca también es como, bueno, el reconocimiento y el poder mantener esas trayectorias como el resto de las personas. ¿Tu trayectoria cómo fue? ¿Tú pudiste hacer liceo? Sí, en realidad yo tuve como 2 etapas, hasta ponerle que hasta tercero de liceo nunca me pasó nada, siempre estuvo todo bien. De hecho, alguna cosa puntual en la escuela, pero no mucha cosa. Y después sí, tuve como, claro, cuando ya era un poco más grande y de repente era como mucho más abierta en lo que tenía que ver con esto de no tener que fingir ser un chico heterosexual, ya más cerca de terminar como el bachillerato. Ahí empecé a tener como algunos problemas con un compañero en particular que también nunca se me escuchó, nunca nada. Después ahí como que también dejé el liceo y volví a retomar 10 años después, porque también cuando yo empiezo la transición, después de haber pasado ese periodo, tenía ganas de volver a estudiar, porque también cuando yo empecé la transición, primero que no existía la ley de identidad de género, o sea, no era reconocida como ciudadana de este país, y después, nada, lo que me pasó fue que cuando quería de alguna manera ingresar en el sistema y poder estar estudiando y poder hacer como una vida como la del resto y lejos de lo que tiene que ver con la marginalidad y el comercio sexual, nada, ahí se me complicó porque como no tenía mi cambio registral, nada, era como que no me animaba tampoco a presentarme a una institución para que ser expuesta delante de todo el mundo, que llamaba por mi nombre anterior. Entonces, bueno, después que hice todos esos trámites correspondientes, que me llevó, es un proceso judicial hoy en Uruguay, entonces lleva como también, para hacerlo más corto, lleva mucha plata que hay que invertir, porque hay que pagar un abogado, una abogada, y hay que hacer como, tenés una audiencia, después tenés una sentencia, tenés que presentar testigos, es como bastante engorroso, pero bueno, después de eso sí fue cuando finalmente, hace muy poco, no hace mucho igual, hace 2 años que volví como a retomar los estudios y empezar a proyectarme también una vida a futuro, no sé, como cualquier otra persona. Vivienda. El artículo 18 establece que la población trans será un grupo prioritario para garantizar acceso a las viviendas. Se prevé su inclusión en programas y políticas que promueven soluciones habitacionales. Fina nos da un panorama de la situación actual de vivienda de la población trans.
Sí, eso también es otro tema, el acceso a la vivienda. Generalmente, como también estamos asociadas a generalmente al comercio sexual y bueno, es muy difícil poder encontrar un lugar que te puedan alquilar de repente. Primero porque también si no tenés contaduría, o sea, si no tenés un trabajo en el que estés aportando en la caja, siendo que solamente el 38% lo hace, ya hay un 62% que queda fuera de poder acceder a contaduría, ¿no? Después de ese 62% hay un montón que tiene también que se dedica al comercio sexual como única alternativa, porque no me gusta llamarlo trabajo sexual tampoco, porque cuando es trabajo, cuando de alguna manera vos decidís hacerlo y te posicionás desde el lugar de trabajo y bueno, y reivindicás lo que tiene que ver con los derechos laborales. Pero cuando es como la única alternativa que te queda, bueno, en realidad se habla de más que nada de explotación sexual. Y la mayoría en realidad está en esa situación que se hace muy difícil poder alquilar sin que se aprovechen de esa situación. Y sí, te habilitan de repente a ocupar un espacio, saber que de repente vos vas a vivir y vas a trabajar, entre comillas, en ese lugar, o vas a recibir gente y no te lo van a cuestionar, pero te van a cobrar carísimo por un lugar de 2x2, y bueno, y que generalmente no te piden un depósito y bueno, y es Digamos como... que en el imaginario popular montevideano se asocia a la población trans con las pensiones, ¿no? Además que con un poco guetizadas, ¿no? Porque pensiones que digamos que hay mucha población en una pensión, ¿no? Sí, sí, y de hecho hay como pensiones que son como medias históricas, tipo la que está en Maldonado y Yaro, es una. Sí, hoy por hoy igualmente están como la mayoría, por lo menos de las que yo conozco, están viviendo como más solas, ¿viste? Pero la situación que veo es esa, es como chicas muy lindas y que se dedican de repente solamente a lo que tiene que ver con una construcción estética también, pero que en realidad hay una soledad muy grande y también eso de naturalizar el abuso desde ese lugar, ¿no? Como, porque eso es un abuso desde lo económico. Les están robando en la cara y de alguna manera se naturaliza porque se entiende que, bueno, es el precio que hay que pagar. Reparación histórica. El artículo 7 propone una pensión de reparación histórica equivalente a 11.544 pesos para la población trans, nacida antes del 31 de diciembre de 1975. Se considerará esta pensión en los casos en que estos actos hayan generado daño psicológico, moral o físico. También se hubo prácticas discriminatorias del Estado que haya limitado la educación, el trabajo, la libre circulación u otros derechos. Consultamos a Delfina sobre los mecanismos y alcances de este artículo de ley trans. En realidad viene a plantear lo mismo que está establecido con lo que tiene que ver con quienes fueron perseguidos en dictadura por ser perseguidos políticos también. Pero bueno, y esto en realidad es mucho más grave en el sentido de que solamente por el hecho de ser había una violencia por parte del Estado, ¿no? Incluso, no solamente cuando las compañeras estaban ejerciendo lo que es el comercio sexual, sino también cuando iban a comprar un pan al supermercado, y más si ya estaban fichadas. Eran llevadas, detenidas, y bueno, y después con todo tipo de violencias que eran ejercidas sobre sus cuerpos de manera arbitraria y bueno, y también
hay relatos que dicen las propias compañeras que sufrieron ese periodo, que en los gobiernos después de la dictadura muchas veces era peor que en la misma dictadura. A manos de la policía, esa violencia institucional, básicamente. Sí, sí. Eran llevadas a jefatura, después habían como orden público, porque se entendía que se alteraba el orden público el hecho de tener ropa que fuera contraria a lo que se suponía que se tenía que usar. La población trans de edad más avanzada. Delfina nos comenta las situaciones que viven las personas trans de edad más avanzada. No hablamos de tercera edad, porque es ínfimo porcentaje de estas poblaciones que llegan a los 65 años. Sí, bueno, es la precariedad total. De hecho, el ingreso promedio es de 3.000 y algo, más o menos. No llega a 4.000 pesos de la población trans mayor de 40 años. Y muchas dependen de lo que es el comercio sexual. Y entendiendo también que vivimos en una cultura occidental donde la construcción del deseo pasa por una idea de lo bello, está muy ligado con la juventud también, empieza a decaer también sus ingresos una vez que pasan los 40 años. Entonces también entendiendo esa lógica, y de hecho tampoco no van a tener una jubilación, y también el hecho de tener que esperar a tener una pensión a la vejez, se mueren antes. Es la realidad, porque si hay una expectativa de vida de menos de 40 años y tenés que esperar a más de 65 para poder cobrar una pensión, en realidad quienes llegan son excepciones y serán 2. Situación general de salud. Cambio registral, tratamientos hormonales y quirúrgicos. En este último audio, consultamos a Delfina sobre los dispositivos de salud con los que cuenta la población trans al día de hoy. También sobre el artículo 5 del cambio registral y el 17 de los tratamientos hormonales y quirúrgicos. Estos artículos han sido los más discutidos en los medios de comunicación porque permiten el acceso a los menores de edad, con o sin el consentimiento de los padres, al cambio de nombre y los tratamientos hormonales y quirúrgicos. Vamos con el derecho a la salud. El artículo 16 establece que las personas trans tienen derecho al acceso a los servicios de salud, tal cual los disponen los artículos 1 y 3 de la Ley 18.211 del Sistema Nacional Integrado de Salud, sin ningún tipo de discriminación y o patologización por su identidad de género. Ahora bien, ¿cuál es la realidad de la atención médica de la población trans en la salud pública y en la privada? Bueno, hoy en día, en realidad, lo que hay, por ejemplo, es como un dispositivo que tiene que ver con la dirección de ACE, que está liderado por el doctor Márquez en el Samboa, que bueno, ahí hay como un... Él está trabajando sobre la atención en personas trans, en tratamientos trans específicos, que tienen que ver con la hormonización y con algunos tratamientos quirúrgicos. Pero fuera de lo que es ese espacio, no hay otros lugares que se replique lo mismo. Entonces vienen de todo el país para poder atenderse en ese lugar, con ese médico que trabaja con otros, que trabaja con algunos estudiantes de medicina, y que bueno, en realidad no está pudiendo dar abasto en este momento porque están viniendo de todo el país. Entonces, la idea con este artículo es que se pueda replicar tanto en la salud pública como privada, en todos los centros de asistencia, que las personas puedan acceder a los tratamientos que tienen que ver con la construcción de la identidad trans. Claro, porque en realidad los tratamientos hormonales, primero, lo que se hacen son
todo tipo de estudios que tienen que ver con estudios de sangre, de orina, y bueno, del cuerpo en general, para ver si estás en estado, si estás saludable, como para poder no tener contraindicaciones demasiado grandes que te puedan perjudicar en realidad. Y bueno, nada, ese también fue un artículo bastante polémico, o lo sigue siendo ahora, porque habla también en un momento del acceso a los tratamientos en menores de edad, incluso no teniendo el consentimiento de sus padres o responsables a cargo. El tema que está como en debate fuerte ahora, hay un artículo que es el artículo 5. El 5 y el 17, ¿no? El 5 Claro. habla del nombre y el 17 de los tratamientos de hormonización y quirúrgicos. Exacto. Bueno, en el 5 que habla del nombre, ahí sí se habla de las infancias trans, porque hay una realidad que de hecho está el caso de Sofía, que es una nena trans, que está teniendo grandes dificultades para poder acceder al cambio registral, o sea, tener su cédula con su nombre que diga Sofía, más allá de tener incluso el apoyo de sus padres y de la institución, que es la escuela y todo, pero el tema que no le pueden cambiar lo que tiene que ver con los registros en lo educativo, porque no hay una ley todavía que lo establezca. Entonces, a Sofía no se la puede nombrar como Sofía, más allá de que se la nombre en la lista. A la hora de recibir su carnet, por ejemplo, no puede decir Sofía. Entonces, también hay un tema de que los menores de 12 años, para lo que es el sistema jurídico en este país, son incapaces de poder declarar ante un juez, y la ley 18.620, que es la ley de identidad de género, lo que prevé es que la persona tiene que manifestar su interés para poder solicitar el cambio de nombre. Entonces, los menores de 12 años quedan totalmente imposibilitados de poder acceder a llamarse como se sienten, claro. Y bueno, lo que viene a establecer es esto. Y por otro lado, el tema del consentimiento o no de los padres pasa más que nada por el tema de los tratamientos hormonales, que se habla ya a partir de la adolescencia, eso, porque primero que un cuerpo de un niño o una niña no requiere ningún tratamiento hormonal porque todavía no se ha desarrollado. Entonces, a partir del desarrollo, o sea, después de la pubertad, es cuando hay un equipo médico multidisciplinario que ya de hecho se está trabajando, como decía recién, en el Samboa, pero hay todo un equipo médico multidisciplinario que tiene que ver con tener alguien que se dedica a la endocrinología, un médica de familia, también hay atención psicológica en el proceso, porque pero no desde un lugar patologizante como establece este proyecto de ley, porque justamente lo que se busca es que no se la trata a la persona como que está loca de la cabeza. No es como una atención en salud desde el lugar tipo, ay, vos capaz que te vas a curar, sino como desde el lugar del reconocimiento de la identidad. Y después la cirugía de reasignación de sexo, hubieron 2 casos este año, no, el año pasado, y este año también, que bueno, que fueron totalmente gratuitos a través del sistema de salud, y bueno, y en realidad sí son de acceso, pero que claro, generalmente llevan como muchísimo tiempo de proceso para llegar a ese punto, ¿no? Y también bueno, lo que establece es lo de la autonomía progresiva, que la autonomía progresiva ya es algo que está en el Código del Niño y del Adolescente, que de hecho la ley de interrupción voluntaria del embarazo ya lo prevé también, que no es nada nuevo lo que trae este proyecto de ley, sino que también se basa en otras leyes que ya están aprobadas en este país, y bueno, nada, lo polémico en realidad surge a partir de la desinformación de cómo llega la gente a través de los medios de comunicación, ¿no? Por lo menos en el tratamiento del Senado, esos puntos, no, ni siquiera esos puntos, sino el hecho dentro de esos puntos, ¿no? Del cambio
de nombre y de la hormonización y tratamiento quirúrgico. Esos puntos que incluyen a los menores fueron los que tuvieron, digamos, mayor rechazo, junta de firmas, etcétera. Para ustedes, ¿qué perjuicios implicaría, bueno, para la población trans menor de edad que no se incluya a este punto? Porque bueno, en realidad sacarlo sería un error, sobre todo porque se legislaría como pensando que las personas trans nacemos a partir de los 18 años o que tenemos permiso para ser trans después de los 18 años, cuando en realidad el tema de la identidad es un derecho que lo tenemos desde el día 1. Y bueno, ahí hay como una cuestión de seguir como estigmatizando lo trans en caso de que no se apruebe esa parte o ese artículo. Después también hay una cosa que sería como condenar en la clandestinidad a las personas menores de edad, porque no van a dejar de tomar hormonas quien requiera un tratamiento hormonal o quien lo sienta necesario para poder de alguna manera reafirmar su identidad. Participaron en este informe Lucas Contreras, Mateo Butín, Feden García. Victoria García. Alejandro Martínez. Franco Benítez. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos. Taller de Radio Centro Juvenil Mercado Victoria. Hasta la próxima.